Yo quiero expresar mi satisfacción por inaugurar este foro para el fortalecimiento del diálogo regional en materia de transparencia. La Asamblea de Naciones Unidas aprobó el 31 de octubre la Convención contra la Corrupción. Panamá la ratificó en el 2005. Esta convención contempla 4 aspectos fundamentales: prevención, criminalización, cooperación internacional y recuperación de activos. El documento de la ONU califica la corrupción como una plaga insidiosa con consecuencias nefastas para la sociedad. Agrego yo, la corrupción alimenta los 2 problemas principales de la región: la desigualdad y el crimen organizado. En los últimos años, la mayoría de los países de la región han sido sacudidos por escándalos de corrupción nacional y transnacional, empañado la imagen de la política, los políticos afectando las economías más fuertes del continente. Los dirigentes necesitamos trabajar en conjunto para generar conciencia contra este flagelo y eliminarlo del sistema político y administrativo del Estado. Debemos fortalecer las instituciones fiscalizadoras y el sistema judicial de nuestros países. Recibí un gobierno en el que la mayoría de las empresas contratadas por la administración anterior para proyectos públicos habían participado en prácticas irregulares. Habían miles de millones de dólares en obras en riesgos, contratos desventajosos para el Estado, decenas de miles de empleos comprometidos en proyectos que no habían sido licitados de la mejor manera, cientos de millones de dólares de fondos públicos desviados, instituciones debilitadas, y el camino que lleva el país no era sostenible. Atender esta realidad no ha sido fácil. Nuestra responsabilidad es cumplir con la transparencia, proteger la economía y a los inocentes. Tal como lo dije en mi discurso en la toma de posesión, nadie está por encima de la ley. Esa visión me permitió hacer un alto, poner orden, establecer prioridades, iniciar un proceso de corrección para asegurar la transformación de la vida pública y el uso del poder político solo para servir al pueblo. Hoy muchos de los responsables han tenido que rendir cuentas por sus actuaciones. Algunos han salido del país, algunos han aceptado sus errores, cerrando ese capítulo. Otros se resisten, queriendo buscar en los demás la responsabilidad de las faltas cometidas por ellos mismos. En el 2015 hice un llamado a todas las personas que hubieran cometido actos de corrupción para que reconocieran la falta y devolvieran los dineros que se habían llevado y que le pertenecen al pueblo panameño. Siempre he dicho que la justicia se convierte en injusticia cuando afecta al inocente. Por ello, en este proceso nos esforzamos en proteger las fuentes de empleo de los panameños y que los proyectos necesarios para la población no se detuvieran. Hemos tenido muchos casos en que los acusados han devuelto el dinero, cuya procedencia no podían justificar. En el libro, como lo mencionaste, de mi amigo Fernando Berguío, escrito por el ex embajador, se describe cómo nuestro país recuperó más de 100 millones de dólares de una empresa italiana que mantenía con el Estado un contrato que era evidentemente lesivo. Esos recursos fueron invertidos en la compra de lanchas de interdicción, aviones de vigilancia aérea, helicópteros, barcos patrulleros que nos permiten mantener la lucha contra el narcotráfico. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, como lo dijo el Contralor en su entrevista. Solo hay que ver en el Evangelio donde se habla de Zaqueo, quien al enfrentarse a la verdad aceptó que había actuado mal y decidió devolver el dinero y los bienes que le había quitado a las personas. Panamá ha dado pasos importantes en la lucha contra la corrupción. Somos respetuosos de la separación de poderes y las responsabilidades que tiene cada uno en el funcionamiento del Estado. Tenemos una decisión clave que tomamos en conjunto, la decisión de 9 personas independientes y honestas en las instituciones de control del Estado, quienes trabajan con entera autonomía y firmeza, y un caso del Control de la República presente, la Procuradora que no está con nosotros, pero que también sin duda alguna ha sido un pilar en esta lucha. Mediante la Ley 4/2017, esta es importante y creo que es interesante estudiar. Mediante la Ley 4/2017 hicimos ajuste a nuestra legislación de procedimiento penal para incorporar la posibilidad de que el Ministerio Público pueda llegar a acuerdos de pena con la parte procesada, que con una colaboración eficaz permita completar la investigación, identificando a otros involucrados y contribuyendo al esclarecimiento del delito. Siento que el uso de esta ley va a dar los principales resultados en la lucha contra la corrupción, en aceptación de la falta y recuperación patrimonial. Fue una ley que se promovió y se aprobó en febrero del 17. Muchas empresas implicadas en actos de corrupción han asumido su responsabilidad y han sido condenadas a pagar multas importantes y a terminar las obras que ya comenzaron. Los señores públicos responsables de estos actos tienen que rendir cuentas y compensar los daños causados al Estado. Proteger nuestro sistema logístico y financiero para que no sea utilizado en actividades ilícitas ha sido un reto importante.
Pasamos por crisis fuertes, por casos internacionales de corrupción, situaciones complejas con nuestro sistema financiero, pero las enfrentamos con hidalguía, reconociendo nuestras fortalezas y aceptando y corrigiendo los errores. Como presidente, me tocó dar la cara al mundo y asumir responsabilidades por situaciones que nunca originé. Hoy, el mundo ve a nuestro país con ojos diferentes, como un país que supo asumir su responsabilidad, luchar contra la corrupción, proteger su sistema financiero y logístico y, sobre todo, fortalecer su democracia. Tenemos una de las democracias más estables de la región, uno de los países más seguros de América, con el crecimiento económico más alto en América Latina, una inflación inferior al 1% y un desempleo inferior al 5.4%. La inversión extranjera ha aumentado un 15%, generando empleo para nuestros jóvenes en los últimos años. El valor de un gobierno honesto nos ha permitido reducir en 4 años el déficit fiscal de 6.5% a 2%. Al mismo tiempo, hemos duplicado los salarios de 40.000 maestros de $650 a $1.300 al mes. Incrementamos los salarios en un 35% a más de 50.000 trabajadores de la salud pública y en un 30% a más de 25.000 miembros de la fuerza pública en los últimos 4 años. De los dineros recuperados de la corrupción, que son casi más de 400 millones y más de 200 millones en eficiencia, suman casi 600 millones, pero los recuperados directamente, 400 millones, se han utilizado 342 millones para devolver a través del CEPADEN a 480.000 extrabajadores públicos y privados una bonificación anual que se debía hace 40 años. O sea que no solo se recuperó dinero, sino que se devolvió al pueblo. Ya en el Banco Nacional se han cobrado más de 250 millones de dólares de panameños que han recibido una deuda de 40 años y la han cobrado en líquido. Y eso fue factible con 2 leyes que aprobamos. Aún recuerdo el día cuando el dirigente de los jubilados, Héctor Ávila, luego de tranques de calles por casi más de 6 meses, fue al Consejo de Gabinete y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcio de la Guardia, me decía, si se aprueba esa ley yo renuncio. Y en la mitad del debate está la vicepresidenta, recordará el día, 3 ministros nos juntamos y le dije al ministro, si pagamos esas deudas con fondos que vienen de la corrupción, ¿tú lo aceptas? Me dijo, si es así, estoy de acuerdo. Pasamos 2 leyes, el CEPADEN es una realidad y más de 600.000 funcionarios ex cotizantes del Seguro Social o cotizantes actuales van a recibir 360 millones, de los cuales ya 240 han sido pagados. Según los últimos datos del MEF, se han emitido certificados ya se han emitido certificados a 485.000 beneficiados por un valor de 342 millones de balúas y 400.000 beneficiados han retirado sus certificados y el Banco Nacional ha pagado 220 millones a 280.000 beneficiados. Todo lo hemos logrado sin aumentar un solo impuesto. Al mismo tiempo invertimos, Luis Alberto, en el caso nuestro, 7% casi del PIB anual en infraestructura pública, que está cerca de los 3.75 mil millones de dólares al año. Nuestro gobierno ha contratado casi ya se acerca a más de 12.000 millones de dólares en obras públicas y los ministros presentes aquí, los exministros y yo somos responsables por esas contrataciones. Y daremos la cara hoy y después al país por esos procesos y la forma en que se hicieron y cómo se adjudicaron. Durante la administración hemos construido más de 2.000 kilómetros, gestionado la construcción de más de 2.000 kilómetros de carreteras, 100.000 nuevas casas, 6 hospitales, 25 escuelas, 22 kilómetros de la línea 2 del metro, una terminal de cruceros en el Pacífico, un nuevo centro de convenciones y 2 nuevas plantas de tratamientos de agua servidas y 4 plantas potabilizadoras. Algunas de las compañías que están construyendo estos proyectos se han declarado culpables de estar involucradas en temas de corrupción y líderes de opinión nos atacan porque no les quitamos los contratos a estas empresas. Si hubiéramos hecho eso, no habríamos podido construir proyectos necesarios. Se habrían perdido miles de empleos y miles de millones de dólares en proyectos públicos y se hubiera disparado la inseguridad en el país a niveles totalmente inaceptables como se ha dado en otros países en Latinoamérica. He puesto todo mi capital político y mi credibilidad y muchas veces hasta mi dignidad en riesgo en esto. Y hoy puedo decir con orgullo que tomamos la decisión correcta. Soy responsable, junto a los miembros de mi gabinete, por más de 12.000 millones de dólares en obras de nuevos contratos que hemos licitado con transparencia. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más a todos los funcionarios del Ministerio Público de Panamá, a esos hombres y mujeres valientes que trabajando bajo el amparo de la ley con interés de decisión están investigando a estas personas que se
aizaron para aprovecharse de sus posiciones en el Estado para sustraer los recursos que le pertenecen al pueblo. A los gremios pretendentes, a la sociedad civil, un llamado a tener mucho cuidado en cómo actúa nuestro sistema judicial. No solo en los casos de corrupción, he visto situaciones que me preocupan mucho en los últimos meses. Jueces dejando libre a miembros identificados de pandillas que son aprehendidos con armas ilegales y les dan medidas cautelares. Decisiones tomadas que muchas veces afectan la institución del Estado y avances de los grupos ilegales o el narcotráfico a querer avanzar en la vida pública del país, querer influenciar a las autoridades del país e inclusive a los partidos políticos, incluyendo al mío. Y dejo esta advertencia hoy, porque la he hecho varias veces y cada vez que la hago recibo ataques, porque aquí hay un problema, que muchos de los equipos legales que defienden a los corruptos, que tienen un gran acceso a los medios de comunicación, también defienden a los narcotraficantes. Así que son dos frentes que estamos luchando. Les puedo decir que en la batalla contra la corrupción hemos avanzado bastante y se está ganando, pero falta mucho por hacer. Pero la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es difícil, sobre todo por lo que están dando los hermanos países, vecinos países, y el aumento de la presión de drogas que hay y la demanda creciente en los mercados, sobre todo Europa. Entonces, es un reto que queda, por ende siento que el debate y los retos en el futuro van a estar más enfocados en las actuaciones del sistema judicial y de los jueces. Blindar las instituciones del Estado y asegurar que sean siempre leales al Estado. Como dice el juramento de los funcionarios públicos, Dios y patria los premiará a aquellos que hagan las cosas bien. Estoy seguro que episodios como el que vivió nuestro país en administraciones pasadas no se volverán a repetir. Retos muy importantes para los futuros gobernantes de Panamá va a ser el tema económico, porque se van a comparar con un gobierno honesto. Yo pude hacer muchas cosas: aumentar salarios, aumentar la beca universal, bajar la edad de 120 a los 70 a los 65 años, invertir más de 15.000 millones en infraestructura pública, llevar al país en paz, porque mi gobierno es un gobierno honesto y se comparó con un gobierno que lastimosamente fue contaminado por la corrupción y fue por lo que me tocó abandonarlo y luchar contra él desde adentro y después desde afuera. El próximo gobierno va a comparar cifras contra un gobierno honesto, un gobierno que cumplió en obras, aumentó salarios, aumentó beneficios, no subió impuestos y cumplió hasta con deudas hace 40 años. Pero nos toca a todos seguir asegurando la transparencia. Pero ya de transparencia tenemos que dar un paso mucho más agresivo, que es la eficiencia en los usos de los recursos del Estado y en una comprensión de la clase política que tiene que seguir cambiando. Y Panamá en estas elecciones está mandando un mensaje claro al mundo. Una Latinoamérica que en un momento dado fue financiada, la política, por los dineros del petróleo. Luego fue financiada la política muchas veces por los dineros de empresas, grandes empresas de construcción, que luego fueron identificadas que estaban en temas fuertes de corrupción. Ahora, en el caso de Panamá, el financiamiento de la próxima campaña, el Estado jugará un rol muy importante. Y es como las cosas se tienen que hacer para asegurar que los funcionarios sean siempre solo leales al Estado y que no comprometan en sus campañas su lealtad al Estado. Yo puedo tener cuestionamientos o ataques por mis campañas políticas, pero nadie, ni nada, me va a cuestionar mi lealtad al Estado en ninguna de mis decisiones. Y aquí estoy hoy y aquí estaré, hoy como presidente y mañana como expresidente, defendiendo mi nombre, el de mi familia, el de mi país y sobre todo mi compromiso en la lucha contra la corrupción. Y asimismo, como un 8 de diciembre del 2010, en la mitad de esta tormenta, definimos un protocolo de cómo actuar para proteger esa presa, proteger la energía del país y sobre todo proteger al pueblo que se hubiera visto afectado. Hoy les agradezco su participación y los invito a que juntos en este seminario Un Día y Medio en Panamá definamos como panameños, como latinoamericanos, como americanos, sin diferencias de ningún tipo, definamos juntos los protocolos para enfrentar este tema de la corrupción, luchando siempre para sacarla del sistema político, pero protegiendo al inocente. Muchas gracias por su presencia y que tenga un excelente seminario.